Los 10 dragones mitológicos más impresionantes de la historia. Los dragones han sido símbolos de poder y sabiduría en culturas de todo el mundo. ¿Te imaginas enfrentar a un dragón con múltiples cabezas? Si eres amante de la mitología, no te pierdas nuestro video sobre los 10 dragones más impresionantes de la historia. Número 10. Zmej Gorynych. En las profundidades de los vastos bosques eslavos, donde el eco del viento se entrelaza con antiguos murmullos, se cuenta la leyenda de Zmej Gorynych, un dragón formidable de 3 cabezas que respiraba fuego y esparcía el caos a su paso. Este temible ser habitaba en una montaña sombría, rodeado por el manto oscuro de la noche, y su rugido resonaba como el trueno, llenando de terror a quienes se aventuraban demasiado cerca. Cada cabeza de Zmej Gorynych representaba un poder destructivo, y se decía que solo los más valientes guerreros podían enfrentarse a él, pues, aunque un héroe lograra cortar una de sus cabezas, el dragón se regeneraba rápidamente, volviendo a lanzar sus llamas infernales sobre el desafortunado atacante. Sin embargo, en el corazón de estas sombrías leyendas también se tejieron historias de esperanza y valentía. Se narran cuentos de héroes folclóricos que, armados con el coraje del bien y la determinación de proteger a sus seres queridos, se enfrentaron a Zmej Gorynych en épicas batallas. Uno de los más famosos fue Dobrynia Nikitich, un guerrero de leyenda que, armado con su espada mágica, se aventuró en la guarida del dragón para rescatar a la princesa capturada. Tras una feroz lucha, Dobrynia logró someter a Zmej Gorynych, poniendo fin a su reinado de terror. Estas historias, llenas de valor y sacrificio, continúan inspirando a generaciones, recordando que incluso las criaturas más temibles pueden ser derrotadas por el poder del coraje y la justicia. Número 9. Apalala. En los serenos valles del Himalaya, donde los ríos susurran entre montañas sagradas, se cuenta la historia de Apalala, un dragón de agua que alguna vez trajo destrucción a la región. Apalala era un ser poderoso que controlaba el flujo de un río y, con su feroz temperamento, causaba inundaciones y caos en las tierras aledañas. Su presencia era temida por todos, y los habitantes de la región vivían bajo la constante amenaza de su furia. Sin embargo, un día, el Buda, en su viaje por esas tierras, se encontró con Apalala y, con su infinita compasión, tocó el corazón del dragón. En un momento de redención y cambio, Apalala se arrepintió de sus acciones y se convirtió en un ser benevolente, protegiendo el río y brindando agua a la tierra. La historia de Apalala es un poderoso relato de transformación y redención. El dragón, que antes era una amenaza, se convirtió en un protector, mostrando el poder del cambio y la capacidad de superar la oscuridad con la luz. En la mitología budista, Apalala simboliza el potencial de todos los seres para cambiar y crecer, incluso aquellos que han cometido errores. Su historia es un recordatorio inspirador de que, con guía y comprensión, es posible encontrar el camino hacia la bondad y el servicio a los demás, transformando incluso las situaciones más desalentadoras en oportunidades para el crecimiento y el cambio positivo. Número 8. Druk. En las alturas majestuosas de Bután, donde las nubes acarician las cumbres y los monasterios se aferran a los acantilados, vive Druk, el dragón del trueno. En la mitología butanesa, Druk es el símbolo de la soberanía y el poder real, y su presencia es tan fuerte que incluso el país se conoce como Druk Yul, la tierra del dragón. Se dice que, cuando Druk ruge, el sonido de su trueno resuena a través de las montañas, trayendo lluvia y prosperidad a la tierra. Este dragón, representado con escamas brillantes y alas poderosas, es un protector venerado y un emblema de la fortaleza y la estabilidad del reino. Los relatos de Druk están llenos de misticismo y reverencia. En una de las historias más queridas, se cuenta cómo el rey Druk Gyalpo, el rey dragón, guió a su pueblo a través de tiempos difíciles, inspirando valentía y sabiduría con la ayuda del dragón del trueno. Bajo la protección de Druk, Bután floreció, y su gente se sintió bendecida por la presencia del poderoso dragón. Hoy en día, el símbolo de Druk es omnipresente en Bután, adornando todo,
desde banderas hasta templos, y recordando a los butaneses su rica herencia y la fuerza que proviene de su legendario guardián. Número 7. Hidra. En las húmedas y neblinosas marismas de Lerna, en la antigua Grecia, se escondía una criatura aterradora conocida como la Hidra de Lerna. Este monstruoso dragón de múltiples cabezas era un ser formidable, con el veneno más mortal en su aliento y sangre. Cada vez que se le cortaba una cabeza, dos nuevas crecían en su lugar, haciéndolo casi invulnerable. La Hidra aterrorizaba a los habitantes locales, quienes vivían con el constante miedo de su presencia y los peligros que traía consigo. Era un símbolo de los problemas que se multiplican, aparentemente imposibles de resolver. El valiente héroe Heracles, más conocido como Hércules, fue quien finalmente enfrentó a la Hidra como parte de sus famosos 12 trabajos. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Hércules descubrió que quemando el cuello de la Hidra después de cortar una cabeza, impedía que crecieran dos más. Así, con ingenio y coraje, derrotó a la bestia. La historia de la Hidra se convirtió en un relato eterno de la victoria sobre los obstáculos abrumadores, demostrando que incluso los desafíos más difíciles pueden superarse con astucia y determinación. La Hidra, con su capacidad de regenerarse, sigue siendo un símbolo poderoso de los problemas que, si no se abordan adecuadamente, pueden crecer y multiplicarse, pero también un recordatorio de que el coraje y la inteligencia pueden prevalecer sobre cualquier adversidad. Número 6. Jormungandr. En las profundas aguas del océano que rodea Midgard, el mundo de los humanos, vive Jormungandr, la serpiente de Midgard. Esta gigantesca criatura es uno de los hijos de Loki, el dios embaucador, y la giganta Angarboda. Según la mitología nórdica, Jormungandr es tan grande que puede rodear el mundo y morderse la cola. Encarna el equilibrio entre el caos y el orden, y se dice que cuando Jormungandr libere su cola, se desatará el Ragnarök, el fin del mundo. Su rivalidad con el dios del trueno, Thor, es legendaria y ha dado lugar a algunas de las historias más épicas de la mitología nórdica. En una de las leyendas más famosas, Thor y Jormungandr se enfrentan durante una expedición de pesca. Disfrazado de un pescador, Thor logra capturar a la serpiente gigante con un anzuelo y la saca del agua. Pero justo cuando se prepara para matarla, el gigante Heimir, aterrorizado por el tamaño del monstruo, corta la línea, permitiendo que Jormungandr escape. Esta confrontación es un preludio de su batalla final durante el Ragnarök, cuando ambos enemigos mortales se destruirán mutuamente. La historia de Jormungandr es un recordatorio del poder del destino y el equilibrio entre las fuerzas opuestas, y cómo incluso los más grandes guerreros deben enfrentarse a su destino en el tiempo debido. Número 5. Tiamat. En el vasto y caótico abismo del antiguo mundo babilónico, donde el cielo y la tierra aún no estaban separados, reinaba Tiamat, la diosa dragón del agua salada. Ella era el símbolo del caos primigenio y una de las deidades más poderosas de la mitología babilónica. Tiamat es conocida por su doble naturaleza. En un principio era una creadora benevolente, pero luego, encolerizada por la muerte de su consorte Apsu, se transformó en una destructora, creando un ejército de monstruos para vengarse. Su cuerpo, tan grande como el océano, era el hogar de criaturas aterradoras, y su rugido resonaba a través del universo. El enfrentamiento entre Tiamat y Marduk, el dios del trueno y el relámpago, es uno de los relatos más épicos de la mitología antigua. En esta legendaria batalla, Marduk se enfrentó a Tiamat con un arco y una red mágica. Después de una feroz lucha, Marduk la derrotó y la partió en dos, creando el cielo y la tierra con su cuerpo. De su sangre nacieron los primeros seres humanos. La historia de Tiamat y Marduk es un relato de la lucha entre el caos y el orden, y simboliza la creación del mundo a partir del conflicto y la violencia, una representación de la naturaleza dual del universo. Número 4. Yamata no Orochi. En las neblinosas colinas de la antigua Japón,
existía una criatura aterradora conocida como Yamata no Orochi, un dragón colosal con 8 cabezas y 8 colas. Este monstruo vivía cerca del río Hai y aterrorizaba la región, exigiendo el sacrificio de jóvenes doncellas. Cada año, los habitantes del lugar, llenos de miedo, entregaban una víctima para saciar su hambre voraz. Sus ojos brillaban como llamas y su vasto cuerpo serpenteaba por la tierra como un río oscuro y sin fin, trayendo desolación y tristeza a todas partes. El destino de Yamata no Orochi cambió cuando el dios Susanoo, el dios de las tormentas y el mar, llegó a la región. Susanoo se enamoró de una joven doncella llamada Kushinada, quien estaba destinada a ser la próxima víctima del dragón. Con valentía y astucia, Susanoo ideó un plan. Hizo que los padres de Kushinada prepararan 8 barriles de sake fuerte y los colocaran en el camino del dragón. Yamata no Orochi, embriagado por el licor, cayó dormido, y Susanoo aprovechó la oportunidad para decapitarlo, liberando así a la región de su temible amenaza. Dentro del cuerpo de Yamata no Orochi, Susanoo encontró la legendaria espada Kusanagi, que se convirtió en uno de los 3 tesoros sagrados de Japón. La historia de Yamata no Orochi es un relato épico de valentía, ingenio y amor, mostrando cómo incluso los monstruos más temibles pueden ser derrotados por la astucia y el coraje. Número 3. Quetzalcóatl. En el corazón de la antigua Mesoamérica, donde las ciudades aztecas se alzaban majestuosamente bajo el sol, se contaba la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este dios, que combinaba la majestuosidad de un dragón con la belleza de un ave, era uno de los dioses más venerados de la mitología azteca. Con su cuerpo cubierto de plumas y su serpentina forma, Quetzalcóatl era un símbolo de dualidad, encarnando tanto el cielo como la tierra. Como dios de la sabiduría, el viento y el aprendizaje, Quetzalcóatl fue visto como el creador de la humanidad, trayendo consigo la civilización y el conocimiento. La leyenda de Quetzalcóatl está llena de grandes hazañas y sacrificios. Se dice que este dios bondadoso enseñó a los hombres a cultivar maíz, inventó el calendario y trajo el cacao a la gente. Sin embargo, su historia también es trágica, ya que fue engañado por Tezcatlipoca, un dios rival, y obligado a exiliarse. Antes de partir, prometió regresar en el futuro, una profecía que inspiró temor y esperanza en el pueblo azteca. El relato de Quetzalcóatl es un reflejo de la rica y compleja mitología azteca, y su legado perdura como un símbolo de la mezcla de la naturaleza y la humanidad, así como de la constante búsqueda de sabiduría y civilización. Número 2. Fafnir. En las gélidas tierras de la antigua Escandinavia, donde las auroras boreales danzan sobre paisajes nevados, vivía Fafnir, un temible dragón de la mitología nórdica. Fafnir no siempre fue un dragón. En su origen, era un enano, hijo del rey Hreidmar, que codició tanto un tesoro maldito que su avaricia lo transformó en una bestia escamosa. Guardando celosamente su botín, Fafnir se convirtió en un símbolo de la corrupción que trae la codicia. Su aliento era venenoso y su mirada feroz, y vivía en una cueva apartada, lejos de todos, consumido por su obsesión. La historia de Fafnir alcanzó su punto culminante cuando el héroe Sigurd, instigado por el dios Odín, decidió enfrentarlo. Sigurd, armado con la espada mágica Gram y guiado por el enano Regin, hermano de Fafnir, tendió una trampa en el sendero por donde Fafnir solía arrastrarse. Sigurd se ocultó en un hoyo y, cuando Fafnir pasó sobre él, le atravesó el corazón con su espada. Con su último aliento, Fafnir advirtió a Sigurd sobre la maldición del oro, pero Sigurd, tentado por la riqueza, ignoró la advertencia, sellando así su propio destino. La historia de Fafnir es una lección atemporal sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida, y cómo el deseo desenfrenado puede transformar incluso a los más poderosos en monstruos. Número 1. Shenlong. En los cielos altos y luminosos de la antigua China, donde los vientos soplan con el aliento de los dioses, vive Shenlong, el dragón celestial. Este majestuoso ser,
con su cuerpo serpentino y escamas iridiscentes, es el guardián del clima y el portador de la lluvia. En la mitología china, Shenlong es venerado como un dios que controla los elementos, y su presencia es fundamental para la prosperidad y la vida. Los agricultores rezan a Shenlong, pues saben que su poder puede traer abundantes cosechas o devastadoras sequías. Con su majestuosidad y poder, Shenlong encarna la armonía y el equilibrio de la naturaleza. La historia de Shenlong es rica en simbolismo y devoción. Se dice que cuando este dragón despliega sus alas, puede crear tormentas con un solo aleteo, y cuando su temperamento se desata, los cielos se oscurecen y los truenos resuenan. A pesar de su impresionante poder, Shenlong es considerado un dragón benevolente que trabaja en armonía con el emperador celestial. En las tradiciones chinas, Shenlong es uno de los dragones celestiales, y su imagen aparece en el arte, la literatura y la arquitectura como un símbolo de poder y buena fortuna. Su historia es un recordatorio del respeto que se debe tener por las fuerzas de la naturaleza, y de cómo los dragones, en su magnificencia, son portadores de vida y equilibrio.